Entonces he decidido, pues, traer una peli que, si bien no es un western per se, sí que tiene una ambientación muy, muy del palo, ¿no? La peli es There Will Be Blood, o Pozos de Ambición, que es como se conoció en España, o Petróleo Sangriento en Latinoamérica. Esta es una película de 2007 de Paul Thomas Anderson, director de Inherent Vice, o Puro Vicio en español, The Master o Boogie Nights. Yo, sobre todo, la que más conozco de estas es la de Puro Vicio, la de Inherent Vice, que fue una peli un poco extraña. No diría que fue genial, pero en su momento me moló. La tendría que volver a ver, la verdad. Pero bueno, eso, que es de lo que me suena a mí. La protagoniza Daniel Day-Lewis, que nos puede sonar por hacer de Abraham Lincoln en la película Lincoln, o por salir en of New York, que no me acuerdo cómo se llama en España, creo que se llamaba también Guns of New York, o en El último Moicano, que sale por ahí perdido el pobre. También sale Paul Dano, que nos puede sonar de Little Miss Sunshine, 12 años de esclavitud, o de Swiss Army Man. La peli nos sitúa a principios del siglo pasado, o sea, a principios del siglo XX, en la plena, entre comillas, fiebre del petróleo en los Estados Unidos, y sigue un poco la vida y el auge profesional de Daniel Plainview en lo que es el mundo de la extracción petrolífera, o sea, de ganar muchos shekels, muchos dineros. Daniel Plainview es una figura completamente ficticia, pero la película está basada en un libro de 1927 llamado Petróleo, cuyo protagonista está vagamente basado en Edward L. Doherty, que es un miembro cofundador de la Pan American Petroleum and Transport Company. Demasiadas palabras en inglés seguidas para mí, ¿eh? Yo, a ver si ahora puedo hablar un poco más de español, porque... Mari Carmen. No haber elegido esta película. Ya, cosas mías. Como Decar no está hoy aquí, voy a poner yo así unas... ¿Cómo se llama? Un poquito, unas pizcas de contexto histórico, pero bueno, Madre solo un mía. poquito, no vaya a ser... No vaya a Este ser... es el caso de intrusismo laboral más heavy que he visto desde que Dulceida se fue a los Oscar. Bueno, a ver, que hubiera venido hoy aquí, ¿eh? Si quiere reclamar su sector, que esté aquí para defenderlo. Esto es que Bueno, el que se fue a Corcubión perdió el sillón. Era al revés, pero me da venga. igual. A principios del siglo XX empezamos a ver un cambio en lo que era el tema del combustible principal del mundo mundial, y es que se pasa del carbón al petróleo, como el combustible pues que usa toda la industria y que mueve la economía mundial. Por lo que tener reservas de este combustible pasa a ser algo de grandísimo valor para los distintos países, ¿no? Entonces, Estados Unidos en este momento era un país bastante jovenzuelo, no hacía muchísimo tiempo que se había fundado, y está en este punto en el que el capitalismo feroz estaba un poco empezando a catapultarlo en lo que será el tema del panorama internacional como una potencia a tener en cuenta, ¿no? Y es en este panorama que la explotación petrolífera fue uno de los elementos de relativa importancia para alimentar este crecimiento económico tan fuerte y poner a Estados Unidos completamente como gran potencia. Esta explotación propició que se reforzase la red ferroviaria, que mejorara la comunicación económica a lo largo de todo el país y en general, como ejemplifica en el libro de la película, catapultó pues a mucha gente a la bonanza económica y a unos pocos a la riqueza más asquerosamente absoluta. Todo esto, sumado un poco al impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en la economía europea y sobre todo en la economía británica, hacen que los felices años 20 de America pasase a ser pues la primera potencia mundial, pero indiscutiblemente, ¿no? Y desde entonces, a pesar del crack del 29 y la Gran Depresión, pues siempre ha estado en la palestra internacional como una de las grandes potencias, si no la mayor potencia. Pero no todo eran rosas, como ya he dicho un poco, y me encanta que este libro se publicase en el 27, que es 2 años antes del 29, que es cuando se fue el crack y empezó la Gran Depresión. Porque el libro en el que se basa la peli bien podría haberse escrito después de este crack. Porque hace bastante hincapié el libro en todo el tema político-económico y de cómo a través del petróleo mucha gente se enriqueció muchísimo a costa de otra gente, y de cómo este capitalismo salvaje y desenfrenado es un poco el que estaba llevando, sí, a la gran bonanza económica al país y a ponerlo un poco en el panorama internacional como gran potencia económica, pero que tenía también su lado muy malo y que podía dar problemas, ¿no? Como ya he dicho, 2 años después vemos que sí, que también tiene su lado malo todo esto. El libro hace bastante más hincapié en esto, en todo el tema de las huelgas, las condiciones laborales. Incluso el hijo del prota se va a pelear con los bolcheviques en Rusia después de la Primera Guerra Mundial, perdón. Cosa que, oh sorpresa, está completamente ausente en la película, que, pues siendo de Hollywood, es lo normal. No va a ser que los niños oigan la palabra socialismo y se nos corrompan todos. El elemento en el que sí se apoya el libro, un poco, es en el escándalo del tipo Dom,
que hasta que pasó lo de Watergate era considerado como el mayor escándalo del gobierno de los Estados Unidos, pero bueno, siempre puede pasar algo peor, como bien se ve. Y básicamente lo que pasó fue que el ministro Albert Bacon Hall cedió a precio irrisorio unas reservas de petróleo federales que estaban destinadas a la Marina, pues a empresas privadas a cambio de conseguir muchos dineros, ¿no? Y se ve que en aquel entonces, como ya he dicho, el petróleo pasó a ser una clara ventaja estratégica para cualquier país. Por lo tanto, el Estado, o sea, el Estado de los Estados Unidos, el gobierno, decidió que era buena idea mantener unas ciertas reservas fuera del libre comercio para poder asegurarse que el ejército, y sobre todo en aquel momento la marina, porque era el tema de la aviación todavía no estaba súper desarrollado, tuviera suficientes reservas pues para poder vivir. Y entonces, en medio de este clima, pues hubo aquí un ministro de Interior que decidió sacar un poquillo de tajada cuando no le tocaba. Pero bueno, aunque esta película pierde todo este ángulo y político-social, la verdad es que la peli me parece que sí sigue siendo bastante interesante, ¿no? En muy resumen, sigue un poco el auge de la riqueza, gracias al petróleo, como ya he dicho, de Daniel Plainview, el cual comienza viviendo en una tienda de campaña, o al menos al principio de la película está viviendo eso, pues de aquí para allá, buscando oro por el desierto, en minas, picando, y empieza a conseguir un poco más de éxito, más que con el oro, con el tema del petróleo, pues cuando empieza a proliferar este combustible. Al comienzo de manera muy rudimentaria, en plan con unos cuantos hombres y pues casi sacándolo con cubos y poleas, y cada vez se va profesionalizando pues cada vez más. También se nos muestra como parte de su éxito está un poco en su carisma, el cual usa para un poco encandilar a los vecinos propietarios de tierras con petróleo para que se la vendan o arrenden pues a un buen precio, ¿no? Y hace lo típico de llegar a un pueblo en el que en el que se sabe que hay petróleo, junta a todos los vecinos y empieza, ¿sabes?, a echarles ahí un mega speech, una mega arenga de cómo él es el más indicado para sacar el petróleo y hacerlos ricos a todos, el más, obviamente. El grueso de la peli realmente transcurre, o por lo menos el nudo, en un pequeño pueblo perdido de la mano de Dios en medio de los Estados Unidos, de hecho, cerca de la costa oeste, que se llama Little Boston, al que Daniel llega un poco por un soplo de un joven vecino de este pueblo, que tenía muchas ganas de irse de ahí porque estaba ya hasta el culo de estar perdido en la nada. Entonces hace el esfuerzo de ir a buscar al señor este, al Danny en Plainview, que estaba pues haciendo unas explotaciones cerca de donde estaba él, y a cambio de unos cuantos dólares, creo que le llega a dar... Al principio de la peli le pide solo 500, creo, o $600, que en aquella época $600 era una millonada, pero al final de la peli menciona como le llegó a dar 10.000, pero bueno, Sí, en cualquier caso. No, a mí no me quedó claro tampoco. Pero bueno, supongo que le daría después un poquillo más por todo el dinero que le hizo ganar. Cosa que no es muy del prota, como veremos, pero bueno. En cualquier caso, que a cambio de un puñado de dólares, guiño guiño, le da el soplo de que en sus tierras, en las tierras de sus padres, pues hay un montón de petróleo, ¿no? Entonces Daniel llega y compra la tierra de la familia de este joven, en principio con la excusa de que, nada, había venido a cazar y el aire libre le viene muy bien al niño, entonces por eso está interesado en comprar, en plan así de repente, la casa. Pero el gemelo de nuestro querido soplón, que se llama Eli, y que pasará a ser un personaje de cierta importancia, le pilla las intenciones un poco al vuelo, de que los va a estafar vilmente, y entonces le dice que, oye, que sí, que le parece muy bien que quiera cazar, pero que aquí hay petróleo, entonces si quiere esto, que todo esto le tiene que dar $5.000, aparte del precio por las tierras, $5.000 donarlos a la iglesia de la que, curiosamente, él es pastor, ¿no? Entonces, en general, la relación entre Daniel y Eli, y no solo él, sino toda la comunidad, el pueblo este de Little Boston, que es una comunidad hiperreligiosa, ¿no? En plan, alrededor de este pastor, es una de las dinámicas principales de este nudo, del nudo de la historia. Pues como buen embaucador, Daniel intenta pues complacer lo mínimo necesario a él y a los vecinos para irse saliendo con la suya y con sus objetivos, y que le dejen extraer todo el petróleo y hacerse pues asquerosamente rico, cosa que él también a su vez usa para que entre un poco en sus juegos y en las cosas que le pide, y así pues que la iglesia se vaya beneficiando, que sea una iglesia más grande, que no sé qué, y aunque al final sabemos que Daniel nunca le llega a pagar esos $5.000, pero bueno, en cualquier caso usa todo el tema del dinero que va dando el petróleo y demás a los vecinos, pues para ir mejorando el estatus de su iglesia, y de hecho al final, en cuanto ve la oportunidad, él también se acaba largando de allí, pues un poco como hizo su hermano, que como ya he mencionado, pues vendió la información del petróleo pues por unos dólares, por bastantes dólares, de hecho.
A lo largo de la película vemos como el personaje de Daniel se va enturbiando y como poco a poco pasas del principio casi querer que todo le vaya bien a pensar que es un puto cabrón estafador. Bueno, estafador realmente. No, a estafar, no llega a estafar completamente a nadie, pero sí que siempre se anda con triquiñuelas de intentar, en plan, comprar las tierras a menos de lo que deberían valer, etcétera, etcétera. Y es en general con cualquier otro, con varios problemas más que tiene, sobre todo con el alcohol. Pero bueno, al final este tío siempre sale con la suya, pase lo que pase. De hecho, en las últimas escenas, cuando Daniel ya es asquerosísimamente rico y tiene una mega compañía que saca petróleo en todo el mundo, y ya su hijo es adulto también, que el hijo he pasado un poco de él, pero también es una parte importante de la historia. Vemos ejemplificado esto que decía yo de que siempre sale con la suya, sobre todo al final, con la última escena que tiene cuando se reencuentra con Eli, el pastor. Pues en esta escena el Daniel está borracho, perdido, en plan casi no se tiene ni en pie, y aún así consigue llegar a Eli a donde él quiere, incluso cuando parece que Eli ya lo tiene en plan semi-arrinconado y que ya lo tiene en una situación de la que no le va a quedar más que ceder, consigue en el último momento pues darle un poco la vuelta. Y es un poco lo que resume, esa última escena resume bastante en plan el arco de la película. Realmente la película hace una transición bastante chula y me parece que es lo más interesante que tiene entre lo que al principio parece una historia tipo American Dream, de un padre coraje que tiene que luchar contra viento y marea para él solo con su hijo en un mundo hostil, dejar atrás la adversidad y obtener el éxito, a una historia de una persona que al final no tiene demasiados escrúpulos con nadie, que a su hijo se ve que más que nada lo estaba usando y que tiene a pesar de que tiene un montón de problemas y que no sabe lidiar con ellos, acaba consiguiendo todo lo que quiere a costa de los demás, ¿no? Y me parece que es como el punto más grande. Yo tengo que decir que realmente, ya digo, como esta peli la vi, dije, mira, esta la tengo en la lista de pendientes de hace bastantes años, la tenía bastante ganas de ver y nunca la he visto, entonces voy a verla y hablar para el podcast, con lo cual estoy en el riesgo de que a lo mejor la peli sea una mierda. Y tengo que decir que la peli me decepcionó un pelín. Tampoco tengo que decir que me pareció una peli de mierda, pero sí que, no sé, a lo mejor es porque la tenía un poco claro, después de tanto tiempo, la tenía como wow. Incluso por ahí leí, creo que en Rotten Tomatoes decían que era una obra maestra. Y, a ver, a mí no me pareció para tanto, la verdad. De hecho, yo tuve la suerte de que me pilló en el mood exacto para ver esta película, que es, en plan, tranquilamente de sofá y con una tarde por delante, porque además la peli es larga de cojones. O sea, no me imagino viendo esto, en plan, por la noche me hubiera quedado dormido tranquilamente. Porque no es una peli en la que tenga mucha acción, sí que es una peli que, para mi gusto, a ver, es muy de mi gusto, en el sentido de que es muy de personajes, de irte montando el entorno, de ver cómo se van desarrollando. Ya digo, yo en este sentido la he disfrutado, pero realmente me esperaba ese plus que la elevara a, pues, a algo un pelín más. No sé tú qué opinas al respecto, no sé qué te pareció. ¿Te dormiste o la viste hasta el final? La vi hasta el final. ¿Y qué tal? Y... Pues mira, al principio como estaba todo en silencio y no hablaba nadie, dije, esto va a ser un coñazo. Pero la verdad es que no se me hizo dura ni aburrida en ningún momento. No sé, y sí que no me pareció ningún peliculón, pero tampoco está bien. Sí, yo creo que es eso, que me imaginaba más un peliculón. Tampoco digo que sea una peli, un rollo súper muermazo, ¿sabes? No estas películas súper psicológicas, en plan de o sea, pasan cosas. Y ya digo, al principio empieza un poco más lentorra, pero se deja ver y se hace más o menos entretenida. Pero sí que no es una peli de superacción, ¿sabes? Y yo también me imaginaba acabar la peli y decir, wow. Y no, la acabé y dije, bueno, es todo bien, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sin muchísimo más. Sí que me parece interesante un poco un poco cómo retrata la época y que si quieres puedes pensar un poquito más, pero al final es una peli bastante de Hollywood en el sentido de que tampoco te lo deja súper claro, ¿sabes? En plan, si quieres indagar un poquito más allá en qué está basada, en de dónde viene y de tal, vale. Si no, pues mira, es una historia sobre un señor que se hace rico y que está bien, la historia bien contada. De nuevo, no sé si tienes algo más que añadir. No. Sí. Al principio, cuando el tío llega al pueblo y se encuentra con Eli, yo llegué a pensar que no había otro hermano, o sea, que Paul no existía. ¿Sabes? En plan, buah, este cabrón le dijo que se llamaba Paul para que viniera y entonces ahora no puede decir que fue a hablar con él porque está yendo ahí a comprar las tierras para cazar codornices, no para el petróleo. O sea, y si le hace algo, pues se pone en un lío. Se mete en un lío con la familia y todo, y con el pueblo.
Pensé que iban por ahí los tiros. Ya, no, la verdad no me había planteado esa opción y la verdad haría el personaje un poco más interesante y le daría una vuelta. Además, como tiene esos silencios tan incómodos cuando se ven. Sí, o sea, el ahí a mí me metía súper nervioso por cómo era y lo que dices tú, los diálogos eran bastante entrecortados y bastante incómodos y eso te lo transmitía a ti, al menos a mí me lo retransmitía y de una manera que es en plan uy, pero que hace que sea guay también. Pues sí. Sí, la verdad es que al final se le va a la olla completamente al tío. Es un declive brutal. Sí, es que además, eso, como bien dices, es justo hasta ese momento han ido dando como saltos más pequeñitos en el tiempo y vas viendo como una evolución en el personaje, pero al final ya te meten al final cuando ya está completamente ido y dices, ¡wala! O sea, este señor ya se ha habrá hecho millonario, pero está acabado el pobre. Totalmente. Y nada, o sea, yo en general yo es una peli que seguiría recomendando, pero eso, a sabiendas del tipo de peli que es y sabiendo que no es una peli para ver si te pilla muy tarde, porque es larga además, o sea, son 2 horas y media, le llega bien. Sí. La estaba viendo y hubo un momento, porque amigos, yo pagué por ver esta película, me la compré en Google Play, y hubo un momento en medio de la peli que se paró y me bajó la calidad, casi tiro la zapatilla contra la televisión. Es como por encima que estoy pagando que se me pare, pero no, fueron 5 segundos de nada. Así que... Y aún así, bueno. mucho me parece. Yo pediría el reembolso. El reembolso.